Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No me siento nada orgulloso de haber llegado tan tarde. Pedí el taxi a las 8:15. A las 8:45, desesperado en la calle, me subí en un taxi de un amigo de Jorge Iván que pasaba por ahí. Dije, hermano, yo voy donde usted vaya y con tal, yo sigo después. Que muchas saludes. Colombia es el país más inequitativo de América Latina, la región más inequitativa del mundo. Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso tiene geografía. Gran contribución de Jorge Iván, recordarnos la tarea desde los 70. ¿Sí? Eso tiene geografía. O sea, no solo eso ocurre y se esparce, sino que se organiza geográficamente. Yo he dicho que en fractales, el centro andino, somos un país centroandino, que ha construido la marginalidad, ha construido las periferias, ha construido el más allá del desarrollo, el más allá de la cultura, el más allá de las instituciones, que es el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía, el Caribe. Eso es una construcción histórica, eso no tiene nada de natural. 500 años sacándole el oro al Chocó y sigue siendo el Chocó. Las racias por los recursos naturales en el Amazonas, en la Orinoquía, vienen desde la colonia. No me voy a extender en cada punto, pero ahí está la primera geografía. Hemos construido estructuralmente una geografía centroandina que pone buena parte del país, 2/3 del país, por fuera. Uno aplica fractal a eso y dice, esto es un pentágono. Esto es el pentágono de oro. Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Antioquia, Cali, Valle, Barranquilla, Atlántico, Bucaramanga, Santander. Y se molesta Jaime Bonet y me dice, che, ponle Cartagena también, ¿sí? Porque le da celo de que estar por fuera del Pentágono, ¿no? Ahí está concentrado más del 80% del Producto Interno Bruto. Más del 80% de las manufacturas. Más del 80% del crédito público y privado. Las principales 10 universidades. Los principales 10 y 12 hospitales del país. Las principales infraestructuras. La mayor cantidad de gente con maestría y doctorado. Y hágale, y hágale, y hágale. ¿Sí? El Pentágono. Si uno le pone un fractal a esos departamentos, a eso y a todos, uno encuentra que los departamentos más desarrollados tienen más desigualdad. Y el más desigual de todo es Bogotá respecto a Cundinamarca, con un 92% del valor agregado municipal concentrado en Bogotá. Pero si se lo pone a Antioquia, entre Medellín y el Valle de Aburrá, concentra más del 86% de todo el departamento y así. A más desarrollo, mayor desigualdad al interior de los departamentos. Ojo con eso. Ojo con eso porque las élites territoriales dicen nos queremos quedar con la plata del impuesto de renta de personas, empresas y patrimonios. Y el último fractal del que quiero hablar son las ciudades. ¿Cuál es la ciudad más inequitativa de Colombia? Bogotá. Y la segunda, tercera y cuarta, ¿cuáles son? Medellín, Barranquilla, Cartagena. A más desarrollo, más desigualdad. Entonces, somos uno de los países más inequitativos del mundo. Eso tiene geografía, y la geografía nos está diciendo que nuestro propio modelo de desarrollo es el que produce las desigualdades de manera estructural. La frasecita ya. No es metiéndole más dinero a la misma lógica que se combaten las desigualdades. En el mundo existen varios mecanismos para contrariar las desigualdades. Uno, pues el propio modelo de desarrollo. Yo, pues, por más que me seduzca, quedarme en cada punto no lo puedo quedarme, ¿no? Nuestro modelo de desarrollo es concentrador y centralizador. ¿Sí? Y que el mercado proveerá, el mercado concentra y centraliza, por definición. Y no provee. Y el efecto de derrame sobre territorios y sectores no existe. ¿Sí? Y entonces nuestro progresismo latinoamericano cepalino, modelo de industrialización por sustitución de importaciones, dijo, nosotros vamos a hacer un quebranto a la doctrina neoclásica y nos inventamos una cantidad de instrumentos, ya que citaron a Bonet con una mujer cuyo apellido por machista, no me recuerdo, ¿sí? Hicieron un estudio y dijeron, mire, desde que eso empezó a operar en los 50 hasta los 80, Colombia creció.
creciendo las desigualdades y la no convergencia en Colombia. Quiere decir que concentrar capital, trabajo, infraestructura, tecnología en unos territorios jalonadores del desarrollo, sí, creció el país, creciendo las desigualdades. El modelo de desarrollo nuestro es la máquina de producción de desigualdades y le acompaña el presupuesto. El presupuesto nacional es un presupuesto que no tiene por vocación unos objetivos de desarrollo. La misión, ¿cómo vamos a hacer con los llanos? La misión Pacífico. La misión de cómo integramos los flujos ciudad-campo. La misión subregional no existe. Así no se organiza este presupuesto. Este presupuesto vuelve y concentra. El presupuesto no compensa. Vuelve y concentra y reproduce los factores de la desigualdad. Luego uno puede decir las vigencias futuras. Ya Jorge Iván lo padeció, las vigencias futuras están prácticamente asegurando por 30 años la concentración de la mayor cantidad de inversión y sobre todo en infraestructura en el Pentágono de Oro. Luego uno puede decir el sistema de transferencias. Ya lo dijo usted, profe, ¿sí? El sistema de transferencias, como gira plata por cantidad de plata y desarrollo económico previo de la localidad, pues sigue metiendo plata donde más gente y más desarrollo hay. Entonces, el sistema general de participaciones no es un sistema de compensación para reducir desigualdades. Y eso es una conclusión demasiado dolorosa. Nuestro modelo de desarrollo, el presupuesto, las vigencias futuras y nuestros sistemas de compensación no compensan. Bueno, y además el sistema tributario, ¿sí? Todos los estudios, todas las grafiquitas dicen, en el mundo generalmente antes de cobrar impuestos y después de cobrar impuestos los países son más inequitativos después de cobrar impuestos. El sistema tributario es aquello con lo que se financia un Estado que igualiza las desigualdades que genera el mercado en salud, educación, infraestructura, seguridad, cultura, desarrollo económico. Aquí no. Aquí nuestro sistema tributario está basado en un pacto, ¿no es cierto?, de rentistas entre las rentas de la tierra que no pagan impuestos y los rentistas del capital que poco pagamos impuestos. Entonces, ¿qué hacer? Ojo que no es mágico, logramos unas cosas en la reforma constitucional, pero miren el tamaño, y por eso empiezo por el tamaño del problema, para decir, oiga, entonces ustedes cómo van a solucionar semejante tamaño construido en más de 300 años de historia. ¿Qué quedó en la Constitución que a mi juicio es virtuoso? El objetivo principal del sistema general de participaciones es el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. Yo me quedo contento, yo ya cumplí mi labor metiendo esas palabritas ahí. Sociales, ¿por qué? Una vez más, porque los billones de pesos que le metemos a la salud, a la educación y al agua potable no están cerrando las brechas. No es un problema de más plata, es un conflicto distributivo, además de que no hay incentivos a la eficiencia del gasto, y nadie mide la pinche eficiencia del gasto, no nos interesa la cultura del reparto, cuánta plata hay para repartir, y cómo voy yo. Los billones de pesos puestos en salud, este año son 98 billones, los hospitales públicos quebrados, la política pública en salud territorial abandonada. ¿Sí? Y los mecanismos, los incentivos, las estructuras para el desvío de recursos públicos hacia lo privado, cerramos, se abren. Estructuralmente esa ley 100, independientemente de la voluntad, de la inteligencia, de la militancia de los señor que se murió allá en una avioneta, ¿sí? Creó una máquina de transferencia de recursos de fines públicos hacia objetivos privados. En agua potable, el país con de los mayores, quinto creo, cantidad de recursos hídricos del mundo, potables, ¿no? Tiene más del 55% de sus municipios rurales sin agua potable. ¿Sí? Y tiene la máquina o sea, los criterios para asignar los recursos vuelven a ser población. Entonces, sistemáticamente no llegamos a cerrar las brechas. Y además no reconocemos sino las empresas formales que prestan las redes de servicios
de agua y de acueducto y alcantarillado. Y por tanto no puede reconocer de manera plena los acueductos comunitarios y los gestores comunitarios. Entonces ni sabemos cuántos son, porque unos dicen 8.000, ¿no? Que te quedaste, que 6.000, que no sé. Ni siquiera lo sabemos, porque hay un patrimonio sociocomunitario popular que se las arregla para tener acceso al agua, pero no hace parte del sistema. No hace parte del sistema. Es decir, ahí le podemos seguir metiendo plata que no vamos a llegar a reconocer cómo la sociedad está supliendo lo que el Estado, por sus criterios de distribución, no logra hacer. Y en educación, 40% de retraso de los colegios públicos, 70% de ellos no tienen internet, 55% no tienen agua potable, etcétera, etcétera. O sea, y tiene geografía. Todo lo que yo digo tiene geografía. And guess what? Las brechas en educación, las brechas en salud y las brechas en agua son los mismos territorios. Es la misma geografía. Y yo ordeno el gasto sectorialmente y no atiendo la verdad de que las brechas sociales, económicas y territoriales están en los mismos territorios. No atiendo la realidad territorial, no hacemos planeación nacional, no hacemos planeación regional. El presupuesto no atiende la verdadera problemas de las brechas que son territoriales y que por tanto son flujos y por tanto son sistemas. El Sistema General de Participación tiene como principal objetivo el cierre de brechas sociales. Institucionales, lo dijo el profesor, el 92% de nuestros municipios son categorías 5 y 6. Tienen máximo 3 personas de carrera, el resto son contratistas. Usted llega a un municipio, entonces la persona no tiene más de 6 meses o un año y medio en el puesto, porque antes estaba en otro y en otro y en otro. Hemos creado un torpedo contra el conocimiento de las instituciones. ¿Por qué? Porque usted no puede gastar sino esto en funcionamiento y esto en inversión. Entonces, no debemos dejar crecer la burocracia. Entonces, póngalo como gasto de inversión. Entonces, usted, chica, no la van a contratar en el Estado, en un municipio. Entonces, formula un proyecto con el chico y el otro chico y la otra chica, ¿sí? Y formula proyectos 3 meses, 6 meses, ¡wow! ¡Qué bueno! 12 meses. Y después se acaba el proyecto y después reinicias. Quiere decir que eso es contra la estabilidad laboral, contra el aprendizaje de las instituciones, contra la continuidad de la creación del conocimiento administrativo. Nuestras reglas hacen que no podamos cerrar brechas institucionales a través del sistema. Yo prometo que no me encariño con la palabra, pero me es inevitable. Una tesis del externado dijo, municipios y departamentos antes de la descentralización, 30 años después, no se cierran las brechas. No se cierran las brechas. Se aumentan en muchos casos. ¿Cuáles? Unos tienen ahorro, otros no tienen ahorro. Unos pueden invertir, otros no invierten. Unos cobran impuestos, otros no tienen a quién cobrar impuestos. Unos tienen capacidad propia, otros dependen totalmente de las transferencias. Y así, y usted dice, después de 30 años hemos cerrado las brechas en capacidades institucionales. Y las brechas económicas, ya lo advertí, Antioquia y Cundinamarca y Atlántico concentran la mayor desigualdad en su interior. Entonces, ahí hay una posibilidad enorme, Jorge Iván, Germán. Dice la Constitución que el principal objetivo del sistema será cerrar brechas sociales, institucionales y económicas. Y dice que en los criterios de distribución se tendrá en cuenta pobreza, prevalencia ambiental, o sea, territorios con más del 60% de su territorio es parque, reserva o alguna de estas categorías, densidad étnica. Usted no está muy convencido, profe Jorge Iván, de eso, porque es que nuestros estudios, ¿qué le vamos a hacer? Nos llevan a que ahí donde hay mayor concentración, densidad, no cantidad de población, no cantidad de indígenas en Cali o en Bogotá, sino densidad en un municipio, de cantidad de población étnica, pues concurren más precariedades económicas, institucionales y políticas, y además tiene la especificidad de lo étnico, ¿sí? Y prevalencia ambiental, densidad étnica, pobreza y población rural dispersa. Ahí, mire,
más de 2 horas por fuera de un centro de mercado, entonces 79% de las carreteras están en mal estado o en regular estado. Ahí no hay crédito, ahí no hay impuestos, ahí no hay empresas, ahí los derechos de propiedad, pues yo no sé cómo no hay más violencia en este país porque son supremamente precarios. Eso quedó en la Constitución, eso es una bellísima posibilidad de desarrollo de un país que cierre brechas desde el Sistema General de Participaciones para hacer de este todo un dispositivo. Ahora, y con eso termino pues para que haya alguna conversa. 3 grandísimas dificultades. ¿Cuánto es sectorial y cuánto es territorial? Yo acabo de decir que lo sectorial no atiende las causas territoriales que se retroalimentan las unas y las otras. Ah, que es que a usted le falta de desarrollo, entonces yo le llevo la carretera, pero si no tenés colegios. Ah, no, que es que yo le llevo colegios y salud, pero si no tenés el crédito. O sea, uno no puede intervenir un territorio solo desde la política social o solo desde la política económica. Necesita instrumentos económicos, instrumentos de política social y capacidad institucional. No podés cerrar las brechas sectorialmente. Tenés que tener, uy, yo soy caleñísimo hoy, ¿no? Oye, a ver, tenés que tener una estrategia territorial, planes territoriales de cierre de brechas. ¿Eso qué quiere decir, Jorge Iván? La tarea se insinuó, pero viene insinuándose desde los 80. El presupuesto nacional debe tener una partida cada vez mayor que sea de orden territorial y no sectorial. Y Planación Nacional debe reestructurarse. No más el 90% de Planación Nacional en Bogotá no tiene sentido. Y organizada por sectores no tiene sentido. Y la dependencia de descentralización de planeación es así de chiquita respecto de la sectorial, que es así de grande. Y tenemos que tener objetivos de desarrollo por territorios, donde concurra lo económico, lo institucional y lo social, y el sector privado y el sector comunitario, además del gasto público. ¿Sí? Es aún muy lejos de eso, muy lejos. Problema grandísimo, que uno no puede borrar la realidad, que ahí está, que entonces el Ministerio de Educación dice, nosotros somos la prioridad, y ya queremos no solo el 54% del sistema, ¿sí? Sino el 58%. Y entonces que llega Educación y dice, nosotros somos la cenicienta de esto, solo recibimos el 5.4% de la plata, pedimos el 12,5%. Y los de salud, muy queridos, muy amables, dicen, no, para mí no. Con lo que está, me sirve para financiar los centros de atención primaria, porque el resto de la plata va por cotizaciones y la cierra el presupuesto nacional. Entonces están acostumbrados a que 30 billones de pesos al año, el presupuesto nacional cierra el sistema, financia el sistema, porque no lo financia ni las cotizaciones, ni con suficiencia el Sistema General de Participaciones, que es solo el 14.5% del total del costo del sistema. Ahí tenemos un problema enorme. Ustedes me dicen, Darío, tengo un problema. No, gracias, muy amable, el problema no es mío. El problema es que la dinámica es sectorial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Eso sí es mi responsabilidad. Llevo 6 meses trabajando con los sectores a decir, usted tiene que medir las brechas y tiene que ponerle mapa a las brechas, porque las brechas son territoriales. Entonces, detecte los criterios de asignación en salud, en educación y en agua que impiden cerrar las brechas socioterritoriales, y eso ya está hecho. Maravillosos documentos. Ya los sectores de Colombia, ¿sí? Salud, educación y agua, tienen los documentos que dicen, estas son nuestras brechas, estos son los mapas de las brechas, y estas son las causas, leyes, instituciones y criterios que impiden cerrarlas. Por lo tanto, la ley de competencias debe modificar los criterios de asignación para un cierre de brechas. Maravilloso, maravilloso. Después está el gasto territorial, y ustedes saben cuál es la tensión con el gasto territorial. Uno es autonomista, hasta federalista quisiera ser yo, ¿sí? Pero no se proclama un buen día. Y es el hecho de que no dejamos que la democracia actúe. En la mayoría de municipios del país, como dependen de transferencias, y las transferencias están atadas a porcentajes, a cuotas, a modelos de administración, de gestión, para esto, para aquello y más allá, y lo vigilamos, lo castigamos, lo premiamos. Entonces no hay tal democracia, no hay tal opción, no hay revelación de preferencias locales. El alcalde es un mandadero, ¿sí? Entonces, ¿cómo aumentamos la discreción de la democracia local? Y que la gente pueda optar y decir, dentro de 17 competencias, esta será su plata, usted verá cómo asigna. Entonces sí, el presidente tiene razón,
con control social, con participación comunitaria, en escenarios públicos, con controversia y debate, que es el principal mecanismo contra la corrupción, es fortalecer las redes de la sociedad, ¿no es cierto? Pero ahí hay un gigantesco problema. ¿Cuánto por sector y cuánto por territorio? Eso, yo digo, hay que meternos todos en un ascensor, saquen los revólveres a ver qué pasa y cómo se negocia eso de que salud, educación y agua quieren más, pero los municipios y departamentos quieren más con carácter de autonomía. Segundo gran problema, Orión dice, eso va a ser fácil. Ay. Entonces le delego la tarea, profe, hágalo fácil. ¿Cómo hacer categorías de entidades territoriales que nos distingan porque somos tan distintos que queremos aplanar las olas del mar? ¿Cómo trato yo territorios tan distintos de manera igual? Pues es el absurdo del centralismo. No funciona, atropello, no reconozco. ¿Y cuál diferencia reconocer? ¿1112 o unas específicas? Esas específicas es ya una intención política. Es fácil decir, Bogotá está fuera de concurso. Las grandes ciudades y áreas metropolitanas están fuera de concurso. Y de ahí para allá empieza el problema. Entonces nosotros decimos prevalencia ambiental, densidad étnica, población rural, ¿sí? Vocación agropecuaria pueden ser. ¿Pero por qué es un problema? Porque hay dos maneras de hacer categorías. Por capacidades y por atributos. ¿Es usted capaz o no es usted capaz? Si usted no es capaz, yo le doy plata, pues te quebré, la plata se perdió, no es eficiente, nos jodimos, no presta servicio, los tengo que recoger. Capacidades, esa es la vocación del DNP. Capacidades, yo gradúo, yo digo quién es capaz, yo hago cursitos de capacitación porque usted es un incapaz, esa vaina estamos hasta aquí. Esa vaina es atropelladora, esa vaina no funciona, hay que cambiar el sistema de asistencia técnica con la gente a partir de sus procesos y tal. Pero es un enfoque de capacidades. Este es jerárquico, o de atributos. Este no es jerárquico. Porque no se trata de que un territorio ambiental deje de ser ambiental. No se trata de que una región metropolitana deje de ser región metropolitana. No se trata de que una región de frontera deje de ser de frontera. No se trata de que la Amazonía se vuelva Boyacá. Entonces, los atributos son características estructurantes de la realidad territorial. ¿Estructurantes en qué? En sus características ambientales, económicas y sociales. Y hay dos maneras de hacer categorías. ¿Y cómo se relacionan entre ellas? Eso es una gran dificultad, por lo mismo me trasnocha uno y otra vez. Se dice fácil, pero técnicamente se resuelve difícil. Y la última dificultad, quizá la más grande. La economía no se organiza por estancos municipales y departamentales, aunque existe una realidad económica municipal y departamental porque existen presupuestos e instituciones municipales y departamentales. Pero los que han hecho las cadenas de producción de 7, 8, 9 sectores de la economía, que el cacao, que el café, que el arroz, que el maíz, pues esa geografía no es municipal ni departamental. Son unos flujos que tienen otra geografía. El Ministerio de Salud hizo unos mapas, les dieron 119 distritos para que nadie esté a más de 2 horas de poder ser atendido. Tampoco es municipal y departamental, son otros mapas. El medio ambiente, claro, el río no llega hasta este municipio, después ya no es río, y la cuenca no es una cuenca, generalmente es un sistema de cuencas, y en el sur del país está clarísimo. El sistema ambiental es multiescalar, y hay una multiescalaridad muy importante entre el norte del Cauca y el sur del valle. Eso debe ser tratada por esa geografía real. Pero nuestras instituciones no son instituciones de la geografía real, ni de la salud, ni de la educación, o sea, de los sistemas de conocimiento, ni de la economía, ni del medio ambiente. Ahí está para mí el principal problema. Porque dice la reforma constitucional, no es que yo hubiera querido así, la plata es para municipios, departamentos y distritos, pero no para las regiones, no para la planeación alrededor del agua, no para los flujos reales de la economía, sino para municipios, departamentos y distritos. Y entonces ellos son los sujetos que van a recibir la plata y son los sujetos que van a recibir la competencia. Pero sabemos todos
que plata y competencia debería ir hacia una lógica territorial que no es ese mapa. Ahí tenemos una dificultad gigantesca, 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 porque quien vota allá y quien decide allá, pues son las fuerzas departamentales más que las municipales, que no tienen la lógica territorial, que se rehúsan a hacer las regiones con grandes proyectos de desarrollo, que usted durante más de un año usted le dijo, ¿por qué no formula? ¿Por qué no formula? ¿Por qué no formula? ¿Y dónde está la formulación? No, porque su realidad política es contraria a lo que uno dice los flujos de una planeación a partir de retos territoriales. Bueno, pero esas son las dificultades, esos son los retos, pero la gran oportunidad es, el sistema tiene que ir hacia un sistema de cierre de brechas y de compensación. Los criterios están claros, la negociación va a ser dificilísima. Uy, dejó Darío esto con corriente, con electricidad. No, pues, ¿qué puedo decir yo de semejante presentación? Lo único que le decía, le hablábamos con Jorge Iván, doctor Rafat, que estas presentaciones son tan profundas, son tan fundamentales, que deberíamos recogerlas, sacar un libro y dárselos a los autores para que se publique. Doctor Juan Carlos Hernández, creo que sus estudiantes no pueden tener un material más maravilloso para su clase, y yo diría que para todo un semestre, alrededor de esta discusión tan profunda. Yo simplemente quiero resaltar lo siguiente de lo que dice Darío. Dice, el problema de las desigualdades en este país es nuestro modelo de desarrollo. Eso, Darío, es para una discusión de la profundidad y escribir la literatura y los libros que tú quieras. Porque dice, bueno, lo que tenemos en el modelo de desarrollo en economía, bueno, no me voy a detener porque no tenemos el tiempo, ¿sí? Dice, el problema es ese. Otro le dice, que estamos totalmente de acuerdo con Jorge Iván, lo discutíamos en Planación Nacional. Planación Nacional y muchas instituciones tienen que transformarse. Pero cuando llegó Jorge Iván, llegamos ahí a Planación Nacional, ¿cuánto llevaba Jorge Iván? Ya un año apenas la última reforma que le había hecho, entonces como llevamos un año llegamos a reformar la reforma que se acaba de hacer, pero efectivamente Darío, nosotros lo discutíamos, eso tiene que transformarse. Hablábamos también con una de las anteriores directoras que era Carolina, dentro de las muchas discusiones que tuvimos, ¿sí? Todo este país definitivamente, bueno, y lo otro que dice que tiene que quedar absolutamente también claro, no solamente este es un país que es el tercer país más desigual en el mundo, sino que el problema de la desigualdad no es solamente en el país, repito, sino es intrarregional, intraciudades. Eso es un asunto delicado, porque tienes que dispararle entonces no solamente a disminuir la desigualdad del país, sino cómo tratas y puedes reducir las desigualdades, lo que vos decías. ¿Desigualdades de qué tipo? Repito, institucionales, sociales y económicas, como él lo resaltó Darío. No sé si ustedes quieran y nos alcanzan, y Darío, y quieren hacer alguna pregunta, nos queda muy poquito tiempo, pero esto es tan interesante que no sé si lo podamos hacer. ¿Sí? ¿Les parece que hacemos una o dos o tres preguntas y rápidamente las respondemos? Sí, ok. Por favor, ya serán unos 30 segunditos para nuestro autor. Fernando. No, aló, ¿se oye? No, yo solamente quería hacer una puntualización, si se me permite, Germán. Sí. Es que estamos ante una maravillosa oportunidad de cerrar brechas con esta ley de competencias que está bajo la dirección del doctor Indalecio. Sí. Pero yo quería puntualizar cosas que dijo Jorge Iván. Yo creo que la RAP, las regiones administrativas de planificación, son un gran instrumento para el cierre de brechas. Sí. Yo conozco dos regiones fundamentales, que son el Magdalena Medio, sí, que es muy largo, el río tiene 1540 kilómetros, desde Neiva hasta Barranquilla.
El Medio Magdalena ocupa 1.110 kilómetros. ¿Sí? Ahí caben varias RAP, porque son territorios distintos. Pero si tú te sitúas en Dorada, ¿sí? Entonces tienes a Puerto Boyacá a 40 minutos, a Puerto Triunfo a 1 hora, a Honda de Dorada a media hora, a Honda de Mariquita a 10 minutos, a Ambalema a media hora, a Flandes a 40 minutos. ¿Sí? Y ahí concurren 5 departamentos. A Dorada la separa de Puerto Salgar un puente que salva el río y son 2 departamentos. ¿Sí? Ahí cabe una RAT perfectamente que ayudaría al cierre de brechas, a la convergencia regional, a organizar el territorio alrededor del agua, a las inversiones con eficiencia. En Puerto Salgar hay un Sena pequeñito, al otro lado del río hay otro Sena, ¿sí? Y alrededor de esa población, que son alrededor de 600.000 habitantes, ¿sí? No hay un hospital regional que le evite a los habitantes de esa cuenca una vida más amable, que le permita, porque tienen que hacer enormes travesías y se muere la gente en la travesía, ¿sí? Entonces, a mí, y eso tiene una dificultad, ¿no? Ahí no se puede hacer una región metropolitana, que sería deseable, porque la ley obliga a que esa región metropolitana tenga 500.000 habitantes y un pivot como es la región de Medellín. ¿Sí? No se puede hacer provincias, porque las provincias según la ley deben hacerse entre municipios del mismo departamento. Entonces lo que queda, y así es en todo el país, porque el país no está construido geográficamente, ¿sí? Son la RAT. Ese es un gran instrumento. A mí me parece que en la ley de competencias deben mirarse estas 2 realidades. Cómo se cambia, Jorge Iván, esta ley de las regiones metropolitanas que habilite otras regiones en el país que están sumamente cercanas. Es que lo del Medio Magdalena, entre Honda y Puerto Berrío, eso está hecho ahí natural, es una región natural, ¿sí? Y no se puede porque la separan la absurda división administrativa y del país. Gracias, Fernando. Creo que atrás había, ibas a hacer una, por favor. Mientras le pasan allá el teléfono, yo quiero resaltar otro aspecto que resaltaba Jorge Iván, que también me parece fundamental, y es el asunto del presupuesto y de los recursos. Es curioso porque nosotros tenemos el presupuesto más grande de la historia del país, pero tenemos el problema más grande fiscal del país. Y además, ¿cómo estamos calculando el presupuesto? Lo estamos calculando el presupuesto del orden nacional. Y dice Jorge Iván, eso es absurdo, porque el presupuesto, la plata que recibe el país no solo es nacional, sino también de las regiones. Jorge Iván, si mal no recuerdo, nosotros tenemos un presupuesto de 312 billones de pesos, y según los cálculos de planeación que hizo hacer Jorge Iván, sumados los presupuestos, ¿sabe cuánto daba? Creo que 524 billones de pesos. Si le unes eso a lo que siempre insistió Jorge Iván, y además no hay concurrencia de recursos, por supuesto el resultado final es una eficiencia monumental. Por eso Jorge Iván siempre lo dijo, necesitamos calcular distinto el presupuesto y necesitamos concurrencia de recursos alrededor de grandes proyectos. Por favor, tu pregunta. Si quieres, dame el nombre, por favor, y la pregunta. Dale, primero que todo, buenos días, mi nombre es María José. La pregunta va dirigida hacia el doctor Darío, empezando que desde su experiencia como director de ley de competencias, ¿qué reformas considera necesarias para que la descentralización en Colombia deje de ser un proceso meramente administrativo y se convierta en una estrategia efectiva para cerrar brechas territoriales y fortalecer la capacidad institucional de los municipios más rezagados? Gracias. Listo, hay otra pregunta. Mientras le pasa, si hay otra pregunta, resalto otro de los aspectos que dijo Darío, que me parece una frase, pero concluyente. El problema de Colombia no es un problema de dinero, es un problema cómo se distribuye y cómo se administra.
Ojo lo que dijo Darío. El problema no es de plata. Eso, Darío, es de una profundidad, de un análisis, repito, que es para escribir de nuevo muchísima literatura alrededor de eso, ¿sí? La otra pregunta, ¿quién es, por favor? Aquí, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Santiago y quiero agradecerles a ambos de ustedes. Lo que compartieron fue muy valioso para mí. El doctor Jorge Iván mencionaba algo de la distribución en función de brechas. De hecho, creo que varios lo mencionaron. Mi pregunta va dirigida a los dos. Es, si se da una distribución en función de brechas a nivel administrativo, esa plata sí sería bien utilizada. Por ejemplo, en un caso como el de La Guajira, en el que muchos momentos los políticos se han robado los recursos que genera el departamento. Entonces, si se da una distribución bastante adecuada, pero quienes son los encargados de utilizar esa plata no la aprovechan de manera correcta, entonces también hay un problema en ese ámbito. Claro, la corrupción y las mafias locales y regionales. ¿Será que con eso, simplemente con esta distribución al aumento en el sistema general de participación de las regiones, será que lo que estamos incentivando y creciendo esas mafias y esa corrupción? Es tu pregunta, ¿sí? Si quieres hacemos una última. Daniel, ¿tiene alguna pregunta? Para cerrar ya la última, ¿listo? Pues mi pregunta va focalizada más que todo al tema de ministerial, porque precisamente se supone que DNP tiene que formular esta ley de competencias y demás, pero hoy en día pues no hay un director en cargo porque salió Alexander López, digamos también la salida de Diego Guevara. ¿Cómo estos procesos de inestabilidad están afectando ese proceso de ley de competencias? Y lo pongo al día, también acaba de salir Alejandro, José Alejandro, que era el viceministro, y acaba de salir la secretaria general, que era Jennifer. Los conocemos porque era parte del equipo de Jorge Iván González. Ok, entonces, si quieren, miremosla. Daniel, bájala, por favor. ¿Quién quiere empezar, Darío? Sí, empecemos con Darío. Gracias. Aquí. Bueno, la primera pregunta no la respondo porque es muy difícil. ¿Esto es más plata? No. Pilas con eso. Pilas con eso. Dice, bueno, este año es 98.5% de ingresos corrientes de la nación. El sistema general de participaciones este año ya es 28.5% de ingresos corrientes. Subirá al 39.5%. ¿Subirá cantidad de plata? No. El rubro llamado Sistema General de Participaciones, que puede ser más plata, pero te advirtió Jorge que puede ser menos, ¿sí? Pero supongamos que va a ser más plata. Sube, pero atado a competencias. Entonces, en el total no es que el presupuesto pase de 100 a 120, sino que pasa de 100 a 100. Solo que se redistribuye entre nación, departamentos y municipios y esquemas asociativos. No es en un gasto total mayor, sino que una parte del gasto, una cuenta de la parte total del gasto es la que aumenta necesariamente, teniendo que disminuir y cerrar instituciones, programas y fondos nacionales que transfieren esas platas para esas competencias a nivel territorial. Para que esto sea más plata es en lo que Jorge Iván lleva más de 2 años insistiendo. Utilicen los mecanismos que ya da la ley para una cantidad de tributación, tarifas e impuestos locales que ustedes no lo hacen. Se requiere el catastro multipropósito, se requiere una reforma tributaria territorial. El complemento de esto necesariamente es una reforma tributaria territorial, ¿sí? Porque lo de AFIT, por insuficiente que sean todos los modelos econométricos, pues dice, si usted mete más plata en regiones, ¿sí?, entonces aumenta la producción y la productividad de esas regiones y por tanto aumenta la productividad y el producto general de la nación. O sea, una estrategia de aumentar el mercado nacional y su productividad por vía de incentivar y aumentar los sistemas económicos territoriales. Entonces, si transferir más plata podría
generar mayor capacidad de producir plata en las regiones, pero vuelvo a decir, el problema de plata es muchos en los ministerios y en las gobernaciones y en los municipios están creyendo que esto es porque va a aumentar la plata, no, se va a redistribuir, quiere decir que aumenta aquí y se cierra allá. Y por tanto, repito, reforma tributaria, territorial, catastro y los otros instrumentos de los cuales Jorge Iván siempre ilustra de que ya están ahí, pero que no se utilizan porque es mejor pedir que hacer el esfuerzo. Y lo otro era, la guerra. Generalmente en el mundo, los procesos de descentralización ocurren después de pactar la paz. Porque la guerra siempre se territorializa, siempre supura los desequilibrios estructurales en alguna de sus partes. Entonces, concluida la paz, en Nicaragua, en Filipinas, en otros lugares, entonces hay mayor inversión, entonces llevan instituciones, llevan bienestar, llevan crédito, llevan empresas, llevan carreteras. Aquí estamos hablando de descentralizar en medio de la guerra y no después como fruto de un pacto de paz. Esa es una rareza mundial, pero también estamos conscientes que los mapas de la guerra son los mapas del abandono del Estado, donde no hay mercado formal, donde no hay infraestructuras, donde no hay administración de cercanía, donde no hay salud, educación, donde no hay crédito. Entonces, la ilegalidad cunde y es el refugio de todas las formas de, digamos, de ejércitos privados. Así que nos toca descentralizar para la paz, que es una vaina rarísima, porque en el mundo se descentraliza después de la paz. Ahora, la pregunta general es, pues, todo lo que yo conversé era tratando de responder a su pregunta. Es cómo hacer de esto un sistema que cierre brechas y que a la vez fortalezca la capacidad institucional y administrativa de las entidades territoriales. Entonces, los criterios, lo que estamos tratando de hacer, es que para distribuir la plata que hay un sesgo positivo hacia las brechas, los que tienen brechas económicas, brechas institucionales, brechas sociales, ¿sí? Que reciban porcentualmente más de lo que reciben antes. Entonces yo no soy tan radical con Jorge Iván, siempre me lo criticó. Usted ponga la barra bien lejos para avanzar un paso, porque si la pone un paso más adelante, se lo van a retroceder. Y bueno, se me sigue sonando, porque él dice, ni un peso más para Bogotá. Y yo, ¿cómo voy a hacer pasar una ley en el Congreso que diga ni un peso más para Bogotá y las grandes ciudades? Yo tengo que decir, no perderá ni un peso de lo que trae. Se mantendrá en valores constantes y recibirás un poquito más, pero el otro recibirá mucho más. Pero ya me llegaron los emisarios del señor alcalde de Bogotá a decir, Bogotá necesita más plata que el resto, porque viven 8 millones de personas y aquí es el sumidero de los problemas del país. Y dije, es el sumidero de los problemas del país porque no resolvemos los problemas fuera de Bogotá. Pero dijo, no, me hace favor y me le metes una cuotica mayor a Bogotá.